interesante, pero Voy a No, empezar a grabar para que. Ok. bueno, Adelante, digo, Jesús. son palabras que me estimulan muchísimo, ¿eh? Para mí representa una motivación escuchar estos comentarios mira, de tu parte. Bueno, en primer lugar, el espacio donde yo crecí, mi casa paterna, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, ahí tuve cercanía con muchos medios, ya que mi papá se dedicó a cultivar dos ramas de una manera muy intensa. Al decir intensa es que lo hacía con mucha dedicación, con una gran disciplina, voluntad. Él fue periodista y fue fotógrafo. A eso se debe que, aparte de libros, aparte de revistas, en la hemeroteca en esta casa, también hay una fototeca que abarca un promedio pues, de más de 3.000 fotografías. Pero ese acercamiento con la información cuando yo era niño fue de manera muy natural. Es decir, fue algo no impuesto, al contrario, fue espontáneo. Les puedo citar revistas de aquella época que pues, ya no circulan en nuestro país, por ejemplo, de la Unión Soviética. Un amigo de mi papá las llevaba a mi casa. Una, por ejemplo, se llamaba China Reconstruye, de la época de Mao Zedong. Otra revista era URSS, que obviamente su significado era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La revista Life en español, la revista Selecciones de Reader's Digest, y aparte también ya surgen otras mexicanas como Contenido. Ya estaban en circulación la revista Siempre, que la funda don José Páez Yergo. Ya circulaba también la de su primo, la de Regino Hernández Yergo, que fue la revista Impacto, la revista Mañana, la revista Todo, la revista de América y la más antigua que se funda en nuestro país, que fue de Revista de Revistas, creada en el año de 1910 por don Rafael Alducin, mismo que para el día 18 de marzo de 1917 funda el periódico Excelsior, que hasta la fecha está en circulación. Y mi papá en esa época fue corresponsal en Guerrero a lo largo de 30 años. A él le tocó todavía la época de don Rafael, no, don Rafael Alducin ya no, estoy haciendo cuentas. Le tocó la época más bien de don Rodrigo de Llano, de Julio Scherer, de don Manuel Becerra Acosta, y es cuando él ya se retira, pero sin embargo también dejó muchos testimonios en periódicos locales del estado de Guerrero, por ejemplo, el periódico Vértice de Chilpancingo, en el Trópico de Acapulco, en el Diario de Guerrero. Eso es lo que atañe a tu pregunta inicial. ¿Cómo me inicié? ¿Qué me motivó? Fue, repito, ese acercamiento con el mundo de la información, porque además siendo yo muy pequeño, al decir muy pequeño es que yo tenía 5 y 6 años, y escuchaba programas que propiamente eran para adultos. Yo recuerdo mucho El Mundo en Marcha, por ejemplo, que se transmitía el día sábado, de 9 a 10 de la noche por la XW. Me acuerdo perfectamente cuando Nasser nacionalizó el canal de Suez, que fue lo que unió al Mar Rojo con el Mediterráneo. Recuerdo muy bien además cuando la invasión soviética a Hungría, en el mes de octubre de 1956 también, cuando las fuerzas que envió Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, invadió Budapest sobre todo, a la capital. Tengo muy presente también la carrera espacial, cuando los soviéticos lanzaron El por vez Sputnik. primera, sí, primero el Sputnik, luego con la perra laica, después con Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano, la primera mujer que fue Valentina Tereshova. Pero más debo decirles que todo eso lo tengo documentado. Está en revistas, está en libros de aquella época, todo lo que les estoy platicando. Pero también lo tengo con mucha frescura en mi memoria. Aparte de eso también, pues yo he platicado con Alicia del fútbol soccer, que me ha permitido muchos espacios, tanto en prensa escrita como en la radio, en la televisión, y lo que ha sido la pasión de mi vida en estos aspectos que estamos
dialogando esta tarde es la historia. Ahí sí yo he tenido mucho mayor participación, tanto en forma individual, también en lo periodístico. Yo estuve en el diario Excelsior durante 12 años como director editorial y también en otra etapa como coordinador de las ediciones especiales. Ahí sí le dimos mucho impulso a suplementos de un alto contenido cultural, pero también en ciertos eventos, por ejemplo, Juegos Olímpicos, como el de Seúl, que fue en 1988, el de Barcelona en 92, Atlanta 1996. Ahí teníamos también una serie de colaboradores deportivos que yo tenía el gusto de coordinar en ese aspecto, igual que mundiales de fútbol, soccer. Es decir, con todo esto, también les expreso por razones obvias que mi carrera ha sido diversa. Aparte del periodismo, también pues he participado en la Administración Pública Federal. Estuve durante 11 años en Petróleos Mexicanos, otra paraestatal que fue Azúcar SADCB, en el DIF nacional, y como decías hace un momento, también en otros países que fueron Guatemala, República del Salvador y Nicaragua, como asesor de los tres presidentes de aquella época. Alfonso Portillo de Guatemala, Arnoldo Alemán de Nicaragua y el general Carlos Humberto López de Salvador. Por cierto, en una de esas campañas, que fue la de Arnoldo Alemán, en septiembre del año de 1995, empezó precisamente en esta casa y en esta sala donde estamos ahorita, Alicia y yo. Aquí empezó esa campaña. Pero sí, mi pasión definitivamente ha sido el periodismo, ha sido la lectura, ha sido escribir, y por esa razón lo que bien decías es acerca de que en YouTube sí tengo muchos temas en diferentes foros, ya sea en bibliotecas, ya sea en escuelas, en auditorios, o aquí mismo, aquí en este domicilio, me han venido a entrevistar de diferentes canales, y siempre para mí es un reto, porque el conocer, como me ocurre en este día y en esta tarde, es un gran gusto para mí. Y espero haber respondido tu pregunta, y si no es así, con mucho gusto puedo extenderme más aún, ¿no? Gracias por tu pregunta. Gracias, Jesús. Sí. Adelante, Citlali. Citlali no tiene cámara, entonces ¿Sí? está por eso está en negocio. Sí, desgraciadamente estoy en mi negocio. Sí. Pues qué gusto, qué interesante. Es la primera vez que yo escucho a alguien que de niño leía China Reconstruye, el boletín informativo de la URSS, yo también leía Bohemia. Ah, de En mi Cuba. casa había laberintos de libros, desde luego las revistas de la época y del momento, los interesantes avances de la URSS en el espacio, todo eso me remonta también a mi niñez y qué gusto, porque es la primera vez que yo escucho referencias a esos hechos. Es raro y la verdad es que es una delicia. De verdad que debe de ser muy, muy interesante una charla eh, Presencial, personal, personal. ¿no? Por horas. Sí. Pero qué bueno que estamos aquí y qué bueno que Yo vamos a seguir ya escuchando lo esto invité a con todo Cuernavaca, interés. ya lo invité y ya me dijo que sí va a ir. Entonces, el día que vaya, vamos a hacer nuevamente otra reunión. Y va a ser encantador. Pero ahora sí que adelante, Citlali, lo que le quiera, lo que sea de su interés. A mí, por ejemplo, me gustaría ¿Sí? que nos dijeras cómo está dividida tu biblioteca, cuántos libros tienes y cuántas revistas. De acuerdo, con mucho gusto. En la biblioteca procuro una frecuencia temática, es decir, que en ciertos casos los blogs están por autores y en otros casos están por temas. Ujú. El libro que está a nuestra espalda
Voy a dar vuelta, ¿eh? Porque este es como, una... A ver, aquí. Sí, digo, como, Aquí, ahí. Exactamente, Ahí. El que se da a mi espalda es un librero que abarca 3 temas que se vinculan con la época, que es la Ilustración, la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte. Son alrededor de 400 libros de esos 3 temas, insisto. Solamente que por el tamaño de los anaqueles, en otros libreros, donde hay mayor dimensión para los mismos, ahí también se encuentran. Pero también tengo bloques, por ejemplo, de la obra de Claudio Magris, hablando de los autores contemporáneos. Él es un italiano, un activista social y político que radica en Trieste. Su obra es muy valiosa. Yo puedo sugerir en este instante, por ejemplo, obras como Alfabetos, otras como La historia no ha terminado, Utopía y desencanto, El Danubio, Microcosmos. Uno que escribió, por cierto, que es muy peculiar con Mario Vargas Llosa, que se llama La literatura es mi venganza, pero además como es un escritor que tiene la capacidad, tiene el talento, la preparación, la inteligencia para poder abordar diversos géneros. Hay una novela en especial que se llama Conjeturas sobre un sable, que es acerca del engaño que Hitler les hizo a los cosacos durante la invasión a la Unión Soviética, que se llamó Operación Barbarroja. Pero en otros bloques también está la obra de Rosa Montero, por ejemplo, de el recientemente fallecido Javier Marías, de Sabater, del amigo que ya les relaté hace un instante también, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, pero ya si me remonto a autores de épocas pasadas, pues está toda la obra de Ortega y Gasset, por ejemplo, está toda la obra de Miguel de Unamuno. Y aquí sí me gustaría también hacer una acotación, porque en el caso de Unamuno, no el de Ortega, el de Unamuno, él corresponde a lo que se le ha llamado en literatura y también históricamente, por qué no decirlo, la generación del 98. Es decir, fue esa amalgama de grandes escritores, unos en la filosofía, otros en la literatura como Pío Baroja, como Valle Inclán, como Azorín, como Ramiro de Maeztu, por citar algunos. Todos esos libros para mí constituyen una fuente inagotable que ha configurado un acervo que a lo largo de los años me permite también releerlos, porque en cada lectura renovada que hago me permite encontrar ciertamente en el rincón de una página algún dato que me puede dar un refuerzo para lo que leí previamente. Aquí también se encuentra la muy vasta y variada obra de Stefan Zweig, es decir, desde sus biografías que editó Juventud y que ahora las ha reeditado Acantilado. Afortunadamente en otra época yo pude conseguir las de Juventud porque son en pasta dura y camisa, las clásicas de Fouché, por ejemplo, de María Antonieta, de María Estuardo, de Magallanes, Momentos Estelares de la Humanidad, y novelas, por ejemplo, como 24 horas en la vida de una mujer, El candelabro enterrado, Juego de Amok, ajedrez, ¿no? el juego de ajedrez, la partida, También. sí, la partida de ajedrez Sí, la también, parte de... Amok, que incluso esa obra se filmó en México con las obvias limitaciones, pero hay que reconocer el esfuerzo que se hizo en los años 40 porque Stefan Zweig se suicidó en el mes de febrero de 1942 en Petrópolis, que es una pequeña ciudad que colinda con Río de Janeiro. Él realmente para toda la producción que ya había iniciado desde Viena, en sus años de juventud, hasta lo último que él escribió, que es un libro póstumo y que lleva por nombre Legado de Europa, decía yo hace un instante que en México filmó María Félix el tema de Amok, yo con las limitaciones del caso, pero sí hubo un esfuerzo de la industria cinematográfica mexicana de aquella época. Voy a hacer un pequeño. Por supuesto. Buenas tardes, Juan Moisés, mucho gusto.
Ya estamos aquí empezando con el licenciado Jesús Almerón. Estamos aquí un grupo, creo que se salió, sí, no, aquí estás. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escucho ¿Qué tal? bien? Sí, te escucho y te vemos y te escuchamos. Rosy, qué bueno que ya estás aquí. Hola, muchas gracias. Ligia también y Yola también. Yola no nos ve, no puede hablar y no la podemos ver, pero ya está aquí presente. Bueno, grosso modo nada más están entrando más personas. Sí, María, está entrando la maestra María Juan José, que la tenemos aquí también. Sí, estamos entrando al grupo de club de lectura del Fondo de Cultura. María y Juan José pertenecen al club de lectura. Sí. No, seguramente irán entrando más. Para redondear un poco, Juan y María y Ligia y Rosy, estamos en la biblioteca del licenciado Jesús Almerón. Sí, es un lugar muy, como ustedes pueden ver, lo vamos a ir presentando la biblioteca cuando él nos vaya diciendo y le podemos ir haciendo preguntas pertinentes a los libros. Sí, ahorita está hablando de lo que pertenece, cuántos volúmenes tienen los libros y cómo lo tiene dividido. Me gustaría un poco más que nos acerquemos a esas cifras ahorita y tú Mucho gusto. y para dar oportunidad a que todos nos vayan claro. preguntando, Sí. todos vayan preguntando y también nos digas, bueno, estábamos en esta división. A mí me gustaría algo que comentaste en el principio. Pareciera que son como 3 áreas, son los libros, la hemeroteca y tu archivo fotográfico. Sí, la fototeca. La sí. fototeca. Entonces, sí. Bueno, son los fundamentales. Hablábamos también, perdón, de la parte de atrás que tiene que ver con los libros que están aquí, 400 volúmenes que no están todos acá. Así vamos aquí sobre ilustración. Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte. Ok. Sí, pero respondiendo ya con mayor acercamiento a tu pregunta, el promedio de este acervo lo constituyen 22,000 libros en promedio. Aparte, es que hablo de promedios porque no los puedo contar uno por uno hasta la fecha, ¿no? Tal vez algún día, con algún auxiliar. Revistas son un promedio de 50,000, más de 300 fotografías. Y debo también de relatarles que hay otro tipo de colecciones, que es numismática, con monedas de muchas épocas, billetes también de muchas épocas, y también una colección amplia, eso no los he contado, pero rebasan los 500, que son carteles originales de cine. Sobre todo aquí predomina la corriente neorrealista italiana. Tengo carteles, por ejemplo, de Arroz Amargo, de Milagro en Milán, del Rufián, del Ladrón de Bicicletas, de Noches de Caviria, del Estrada, entre otros. Y también temas clásicos que se filmaron en los años 50, como Quo Vadis, por ejemplo, que por cierto es la película que tiene pues, el mayor número de extras físicamente. Fueron 32,000 los que actuaron en Quo Vadis, de Víctor Mature. Pero bueno, esas películas siempre me han gustado en cualquier época, ¿no? Como Ben-Hur, por ejemplo, Espartaco, pero eso también lo puedo embonar muy bien con las lecturas. Es decir, yo tengo un hábito que se los voy a expresar en este momento, de algún periódico, sobre todo extranjero, que me interese 1 o 2 páginas. Puede haber un día en que no me interese algo tampoco, pero sí lo recorto con un cúter, los clasifico en bolsas, y con la hemeroteca y la biblioteca hago cruces. Es decir, si tengo alguna duda o quiero afianzar más algún dato o algún conocimiento para mí que es todavía un tanto distante, hago
repito, el cruce de la página del periódico con la revista y con el libro. Entonces, eso me permite afianzar con las tres fuentes y más que afianzar también tener la certeza, porque yo mismo me exijo. No quiero caer ante ustedes en una exageración. Al decir me exijo es porque siempre busco la verdad en cuanto difícil, sí, difícil, ¿verdad? En cuanto a la información, pero además también hay libros que releo. Hay uno en particular de Stefan Zweig que se llama Legado de Europa. Hace rato mencionaba que cuando él se suicida en Petrópolis, dejó varios apuntes. Es algo parecido a lo que ocurrió con Hemingway. Él cuando se suicida el día 1 de julio de 1961, su esposa encuentra 3 años después notas de la cual se derivó la edición del libro París era una fiesta. Es decir, Hemingway no lo escribió, pero todo el material que él redactó, sobre todo de su experiencia parisina de los años 20 con aquella llamada generación perdida, donde los apoyaba sobre todo Gertrude Stein, con Hemingway y John Dos Passos, por ejemplo, Scott Fitzgerald, entre otros. Hemingway citaba, cuando le pidió un consejo, pues un joven reportero de la revista Cosmopolitan, que por cierto es muy antigua. Esa revista fue fundada por Randolph Hearst en California, aquel personaje de la película Ciudadano Kane. Él citaba una frase que la tengo muy asimilada, en que ese consejo que le pidieron acerca de alguien que quería ser escritor o que quería ser lector, pero ya dentro de una configuración más profesional, por llamarle en esta forma, Hemingway le respondió: lo que importa verdaderamente es tener esa pasión, y la pasión conlleva también a la disciplina y al hábito. Yo una ocasión, eso lo digo a título muy personal, platicando con Muñoz Molina, que ya 2 veces lo he mencionado, es un escritor muy generoso y muy sencillo de trato, igual que su esposa Elvira Lindo. Hay un libro que se llama Manual del Escritor. En los años 60 lo escribió un académico de la lengua en Madrid que se llama Martín Alonso. Él cita en el prólogo que escribir es un don que da la vida. Entonces yo se lo comenté y a la vez se lo pregunté a Muñoz Molina. Y oye, ¿tú qué opinas de esta frase que está insertada en el prólogo de Martín Alonso? Estoy totalmente de acuerdo en eso, pero también hay que cultivarlo, hay que tener disciplina y también las herramientas que son fundamentales, como es el caso pertinente de lo que ustedes hacen en este grupo junto con Alicia. Es decir, porque no basta tener talento, eso también hay que cultivarlo. Pero esa disciplina tampoco la quiero citar de una manera rígida. No, es una disciplina que debe ser por gusto, por disposición y por vocación. Hay otra frase de él mismo también, de una colaboración que hizo para Babelia, donde le solicitaron un artículo sobre la lectura. Entonces él citó en este artículo de referencia: los que leemos no lo hacemos para ser más cultos. Los que leemos no lo hacemos para ser intelectuales. Los que leemos no lo hacemos para ser maestros. Los que leemos lo hacemos porque es un vicio. Así lo citó Muñoz Molina. Más allá de aspectos de orden formal o académico. Jesús, me está preguntando Yolanda, ¿Sí? ¿qué te interesa leer más actualmente y si escribes? Sí, mira, de lo que actualmente he leído son las obras de un amigo que él es lituano. Él se llama Daniel Stulin. Tengo el gusto de conocerlo. Los 16 libros que él ha publicado se encuentran en esta biblioteca y él, muy generoso, los ha dedicado. Él empezó con una trilogía en el año de 2002 acerca del Club Bilderberg.
El primero se llamó La verdadera historia del Club Bilderberg, el segundo Los secretos del Club Bilderberg y el tercero La historia definitiva del Club Bilderberg. El último libro de él se llama Metapolítica. Todo eso me orienta mucho también acerca de cómo está estructurada la geopolítica actual, pero jamás dejo también aspectos históricos. Eso para mí es de todos los días, además también de revistas, sobre todo revistas de historia españolas, como son Historia y Vida, La aventura de la historia, Clio, pero la Clio española, por supuesto, la revista Geo, la revista Claves, que la edita Fernando Sabater. Él editó originalmente con Javier Pradera, pero Pradera pues ya falleció. Aparte también de las revistas mexicanas, cada sábado me llega la revista Proceso, que aquí se encuentra desde el número 1, que tiene fecha del día 6 de noviembre de 1976, que fue el proyecto original del señor Julio Scherer Ahorita García. nos las vas a mostrar. Con mucho gusto, sí están en la planta alta, por Sí, supuesto. vamos claro, a ir sí. recorriendo. Se encuentra también la colección de la revista Nexos, que fue fundada por el historiador Enrique Flores Cano, que su esposa también es historiadora, Alejandra Moreno Toscano. Esta revista se inició en el mes de enero de 1978, la revista Letras Libres, que fue propiamente una continuación de la revista Vuelta, que fundó y editó Octavio Paz. Y hay otras revistas que pues han desaparecido, por ejemplo, Gato Pardo, se inició en Colombia, después ya hubo una filial en México, yo estuve invitado incluso para colaborar en Gato Pardo. Ahora, en lo que se refiere a tu pregunta de si escribo actualmente, he estado en otra dinámica muy diferente, pero sí sigo escribiendo y colaborando en una publicación que es propiamente una revista digital que se llama La Carpeta Púrpura. Durante más de 500 ejemplares, esta se editó en papel, solamente que ya la circunstancia que obliga la pandemia del coronavirus, la circunstancia económica, porque no era una revista tampoco de un precio accesible, se convirtió en digital. Y una revista que me envía un amigo de Brasil que se llama Página Iberoamericana, otro amigo también, Thierry Maison, que me envía de París la Red Voltaire. Eso es a grandes rasgos. Ahora, en cuanto a la cantidad que configura la hemeroteca de muchas épocas, pues desde el siglo antepasado hasta llegar al día de hoy, abarca un promedio de 50,000 revistas. Abarca también un promedio de 10,000 suplementos. Y aparte documentos propios, documentos que yo he elaborado dentro de mi trayectoria profesional en el periodismo, en la administración pública y también en actividades políticas. Muy bien. Pues si quieres, vamos pasando y Sí, vamos con mucho explicando, gusto, les claro. vamos a ir mostrando parte de su acervo. Aquí nos puedes explicar, Jesús, qué es lo que podemos ver. Bueno, esta Sí, es la mucho. sala, ¿no? Podría ser su Sí, sala. es la sala donde ajá, se encuentran y varios bueno, libreros. ok. Por ejemplo, en esta área, básicamente hay biografías. Esta colección se editó en España en los años 60. Fue la colección Gandesa de Grijalvo. Es de lo mejor que se ha editado en nuestro idioma. Aquí en esta parte inferior son biografías de Espasacalpe. Podemos ver la biografía de Yasser Arafat, por ejemplo, de Mitterrand, de Ramón Mercader, que mató a León Trotsky, por ejemplo, de Alberto Moravia, de Raiza, la que fue esposa de Gorbachev. Aquí hay otro lote distinto, biografías, por ejemplo, no sé, de Juana de Arco, de Alejandro Magno, obras de Salvador de Madariaga. Aquí hay otras biografías también de Espasacalpe, de Luis XIV, de Víctor Hugo, de Aguán. Aquí ya me detengo un poco, porque es donde empieza Juventud, es lo que yo narré hace unos instantes, que eran todavía libros con pasta dura y camisa. Me refiero a eso porque le da mucha consistencia al libro.
ahora ya pues, lamentablemente ese tipo de libros ya no hay. Ya hace no, poco, sí ya, hay, pero sí, pero ya son diferente. restringidos actualmente, sí. Ahora, de este Sí. lado, ¿qué nos puedes...? Bueno, aquí hay algo... Si quieren, también pueden ir preguntando. Con mucho gusto, sí, cualquier duda o inquietud. Uh-huh. Aquí son libros básicamente del siglo antepasado. Aquí incluso podemos ver las obras completas de Schiller. Qué chulada de libro. Son 3 tomos. Las obras completas de William Shakespeare. Insisto, del siglo antepasado, estas ediciones, sí. ¿Siglo XVIII o XIX? Sí, del 1800, sí. Aquí, por ejemplo, es un libro que eran para lecturas infantiles, pero de hace 140 años. Por eso el título. Almacén de los niños. El almacén de los niños, exactamente, sí. Mm. Sí, pero son relatos históricos, relatos bíblicos también, pero de una manera que conlleve a una narrativa infantil de aquella época. Aquí se encuentran también varios de poetas mexicanos, por su título lo dice Biblioteca de Autores Mexicanos, por ejemplo es de Manuel M. Flores, igual también del siglo antepasado. Aquí hay 2 que son muy, muy peculiares, se los muestro con muchísimo afecto, porque más que libros, son cuadernos escolares de un niño de hace 120 años, es decir, cuando estaba en boga la escuela positivista. Es decir, aquí incluso está la fecha y el nombre del niño. Si pueden ver, es de 1906. Y el niño se llamaba José Romero. José Romero, él fue sobrino nieto de doña Carmen Romero Rubio, la esposa de Porfirio Díaz. ¿Y cómo es que lograste encontrarlo? Porque pude conocer a esta persona y le compré un lote. Ok. Sí, son libros de geometría que un niño hacía en aquella época. Que ahora realmente pues es prácticamente impensable, ¿no? Pero todo está escrito en caligrafía. En caligrafía. Sí, es con tinta color sepia. Qué bonito. Sí. Alicia, quisiera preguntar algo. Adelante. Con mucho gusto, claro. Fíjese que curiosamente, poquito antes de que sacara ese libro, ya iba yo a levantar la manita, ¿verdad? Porque 2 preguntas. La primera, pues ya se ve que es un libro muy especial. Yo quería preguntarle, ¿cuál es el libro más raro que haya usted encontrado? Por ejemplo, pues es muy especial porque está escrito a mano y por un niño, ¿verdad? Y qué niño, el nieto de don Porfirio. Sí. ¿Qué otro libro tiene como libro raro? ¿Y cuál es el libro más antiguo que tiene el libro? Bueno, el libro más antiguo que tengo es el 3 de mayo de 1701. Ese se encuentra en la planta baja. Ahora, en cuanto a la otra pregunta, ahorita se la contesto, pero como el ejemplo. Hay muchos raros, pero este libro, por ejemplo, tiene la particularidad que lo editó José Zorrilla a su regreso a España, porque él radicó en México, pero cuando fusilan a Maximiliano, él se regresa concretamente a la ciudad de Burgos. Pero sobre todo les digo, el valor que conlleva a esta edición es que está dedicado y firmado por José Zorrilla. Si me permiten, voy a leer la dedicatoria. Dice así: a los excelentísimos Ayuntamiento y Diputación Provincial de la muy noble y muy leal ciudad de Burgos. Los poetas no tenemos más que nuestros versos para pagar nuestras deudas. Y con los de este libro intento yo pagar la de gratitud que con la ciudad de Burgos tengo contraído por los obsequios que me prodigaron en mi vuelta de América. Halagáronme deseando como Cervantes que mi obra fuese la mejor y la más perfecta concebida por humano entendimiento, pero tal cual yo me contentaré
con que el excelentísimo ayuntamiento y la Diputación Provincial de Burgos la acepten como testimonio de mi reconocimiento y se la presenten y devuelven al pueblo burgalés como prenda del agradecimiento y prenda del amor filial de José Zorrilla, fechado en Barcelona el día 2 de agosto de 1881. Pues es una pieza única, sinceramente, pero si me permiten voy a mostrar otro más solamente para no... Y subimos. Sí, Otra compañera, María ¿Sí? te pregunta, ¿Sí? ¿cómo decidiste ordenar así tu biblioteca? Igual ya lo dijiste al principio, pero llegó ella... Sí, yo comenté hace unos momentos que de acuerdo a una frecuencia temática. Por supuesto que no está al 100% por el tamaño de los libros y los anaqueles que hay, pero sí calculo que un 80% sí está muy bien clasificada. Ahora, yo no tengo ni listas, no tengo apuntes, no tengo ni en computadora ni en libretas más que en mi memoria, donde poder localizar cada tema, cada autor, cada género, cada época. De esa manera, es una clasificación muy personal, pero a mí me funciona, que es lo importante. Claro. Porque de otra manera también, si me atengo a un plan muy profesional, como ocurre en las bibliotecas públicas, lo cual es muy válido, por supuesto que yo lo reconozco, pero insisto, esa es una clasificación propia que me funciona. Claro. Por ejemplo, aquí si me permites, Alicia, por favor. Nos ibas a mostrar otro raro, pero bueno, sí, para terminar mira, todo este lote que se encuentra donde está mi mano izquierda son libros referente a libros y a bibliotecas. Aquí, por ejemplo, hay 5 tomos, más otros que están en este librero. Por ejemplo, es la historia de las bibliotecas, pero aquí lo importante es que el editor fue don Germán Sánchez Ruy Pérez, se alcanza a ver el nombre de la fundación. Sí, fundación. Él fue un editor, él fue el que fundó el Grupo Anaya y también fundó Editorial Crítica y Cátedra en España. Pero lo que ocurrió con él, de su enorme amor y vocación por la lectura, es que en su testamento él legó la fundación para el fomento de editar libros acerca de libros y bibliotecas. Por ejemplo, el diseño del libro del pasado, diccionario de la lectura. Son libros que representan para mí pues, mucho valor, sobre todo porque este fomento dentro de la cultura del libro han sido muy pocos los que se han abocado a legar. Quisiera hacer una breve comparación, pero creo que es válida y la confianza con ustedes además, y sobre todo la amistad con Alicia. Pulitzer, aquel húngaro que en Nueva York era un emporio periodístico, él legó en su testamento toda su fortuna para 2 líneas que hasta la fecha existen. En primer lugar, la carrera a nivel licenciatura de periodismo en la Universidad de Columbia. Y por otro lado también el premio Pulitzer, que tiene cierta equivalencia con el Nobel, pero en el periodismo exclusivamente. Pero además el gran mérito y mi reconocimiento y admiración por Pulitzer es que él era ciego y desde un yate dirigía toda su cadena de revistas y de periódicos. Sí. Por eso hago este comparativo y muestro también. Bueno, María te dice que tienes una memoria prodigiosa. Gracias, hermoso. María, muy amable. ¿Y tienes colecciones de cómics? Sí, por supuesto. Claro. Tengo de la familia Burrón. Yo fui amigo de don Gabriel Vargas. Yo tuve el gusto de conocerlo. De hecho, aquí está... Juan Moisés Anaya te quiere preguntar algo, está levantando la mano. Con mucho gusto, nomás muestro este libro. Sí. Este es de mi gran amiga Lupita Pendini, que fue la esposa de don Gabriel Vargas. Sí. Fuimos compañeros en Excelsior con Lupita. Sí. Este libro yo se lo presenté. Pinceladas de historia. Sí, claro, ahorita vamos a ver tus cómics allá arriba, ¿verdad? Perdón la pregunta. Adelante. Disculpe. Bueno, primero que nada, agradecerle esta apertura de su biblioteca, que siempre es una maravilla conocer
y husmear entre los libros y las lecturas de personas y de bibliotecas personales. Tengo dos preguntas. La primera es, de primeras ediciones, ¿cuáles tiene de primeras ediciones que más les tenga precio o las que más valoren? Y la otra de libros ilustrados, ¿qué libros ilustrados tiene o de fotografía? Bueno, de fotografía tengo la obra completa de Robert Capa, que además merece toda mi admiración por su genio artístico, pero además por su valor personal, ya que él cubrió gran parte de la Guerra Civil Española, cubrió también la playa, que fue la más cruel en la Segunda Guerra Mundial, cuando el día D, Normandía, que fue la playa de... Fueron 5 playas, pero él cubrió la de Omaha. Estuvo en México brevemente Robert Capa, en el año 1940, pero pues fue por una cuestión migratoria solamente. Él, al igual que Pulitzer, pero de otra época, fue húngaro, de origen. De origen. Pero sí, bueno, hay incluso libros, ya que me mencionas de fotografía, quiero mostrar... Perdón que ande dando la vuelta, ¿eh? No, ya. Este es un libro de mi familia, de mis antepasados. Se llama Los Almerón, un siglo de fotografía en Guerrero, donde pues hay varias generaciones, desde mi bisabuelo hasta la obra de mi padre, que aquí se encuentra precisamente en este libro. Pues hay fotos históricas, porque son... La de Zapata, ¿no? Aquí está, exactamente, sí, Alicia, porque ellos fueron amigos personales, me refiero a mi bisabuelo con el general Emiliano Zapata. De alguna manera, o sea, desde tu bisabuelo, ellos eran... Esta foto fue tomada... Es emblemática. En la sala de la casa de mi familia, porque Zapata se hospedaba con ellos. Aquí dice Salmerón incluso, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, es la firma de mi bisabuelo, sí, esta foto de Zapata, sí. Pero aquí también hay cartas que se enviaban por esa amistad tan cercana que tuvieron Zapata con mi bisabuelo, y aquí está Zapata con su estado mayor en la población de Chilapa, Guerrero. Porque, porque Jesús es además de amigo, es paisano, es de Chilapa, Guerrero. Sí, entonces, bueno, por alguna razón nos llegamos a conocer hasta ahora. Sí. Algo más, libro que ibas a mostrar, que es muy lindo. Estos son 20 tomos del Correo de Ultramar, que fueron editados en París, pero todos los textos son en español a base de grabados a manera de iconografía de aquella época, porque pues no existía todavía la fotografía. Pero sí se conservan en muy buen estado, como pueden ustedes apreciar estos 20 tomos. Y aparte también pues me permiten remontarme... Pero ve la letra, o sea, es... las ilustraciones. Aquí se ve la fecha 1853. Insisto, es el Correo de Ultramar. Aquí, por ejemplo, espero que pueda yo mostrarlo, es la inauguración de los Campos Elíseos de París. Estos grabados que están aquí en esta página que se puede desdoblar. Que de hecho son 3 páginas, nomás que se pueden doblar. Entonces el Correo de Ultramar no también, sé si se llega a apreciar, la verdad. ¿Sí? Voy a procurar levantarlo un poco más. Sí, se ven bien, Alicia. Ok. Sí, pues son 20 tomos del Correo de Ultramar. No sé... Tus primeras ediciones. Sí, primeras ediciones, por supuesto, sí. ¿Tienes un apartado especial? No, sino que están dentro. Bueno, pues, tengo por ejemplo la Casa Verde de Mario Vargas Llosa, de Sabater, pues casi todo lo que tengo de él son primeras ediciones, de Javier Marías también primeras ediciones, de Rosa Montero también. Ya son más actuales, escritores más recientes. Más contemporáneos. Exactamente, sí, la palabra. Pero bueno, de otra época, como ya lo dije antes. Voy a dejar aquí. Sí. Vamos ahora a la parte de los cómics, ¿te parece? Sí, con mucho gusto.
y entramos Bueno, a la parte de la... Nada más quisiera una pequeña ok. licencia porque hace rato lo mencioné y no quisiera que quedara nomás en comentario. Cuando yo me refería a Stefan Zweig y les dije a ustedes, sobre todo, ese es uno de los libros que releo. Se llama El legado de Europa. Pero dentro de este libro, que también ya lo mencioné, que fue póstumo, me fortalece mucho leer cada semana este ensayo que se llama ¿Es justa la historia? Espero que algún día que nos veamos aquí podamos comentar estos capítulos con mucho gusto. ¿Eh? Aquí hay una gran línea de libros de Stefan Zweig, como podemos ver, María Antonieta. Pues, perdón, ¿cuál fue el título de ese libro? ¿El hígado? El legado de Europa. Legado de Europa. Muchas gracias. Legado de Europa. Legado de Gracias. De Europa. De Europa. Sí. Y estas son las memorias de Stefan Zweig. El mundo de ayer. Es otro gran libro también donde él aquí relata sus inicios a los 17 años en el periodismo con aquel húngaro que fue el creador pues, del movimiento sionista, de lo que es el actual Estado de Israel. Pero no se trata ahorita de una clase de política, solamente lo digo como referencia porque fue escritor y periodista Teodoro Herz. Él fue el que le publicó originalmente a Stefan Zweig sus primeros artículos en Viena. Hablamos obviamente del Imperio Austrohúngaro. Y si vamos arriba. Vamos arriba, ok. Y bueno, no sé qué otra cosa quieran ir también. Con mucho gusto la pregunta o preguntas que ustedes me quieran formular, yo estoy para contestarles en todo lo que es mi alcance y mi afecto para ustedes. Bueno, aquí vamos a rápidamente. Es que aquí no hay cuarto ni para dormir, ni cocina, ni baño, es puro libro. Bueno, aquí está. ¿Qué tenemos? Si podemos enfocar aquí, por favor, Alicia. Sí. Mira, aquí está. Estos son periódicos alusivos al libro que ya mostré hace rato. Como se presentaron, esto fue, aquí está la fecha incluso. ¿Sí se ve? No sé si se ve así. El 6 de mayo de 1999, en el Centro Nacional de la Imagen. Esto que está enmarcado esta aquí, es la foto de... Sí, la foto de Zapata. Es una revista. Comandante. La que está enmarcada. Claro, como ya no tengo paredes disponibles, pues no puedo tampoco colgar más fotografías o carteles. Claro. Si de otra manera, pues esto se convertiría. Vamos a la hemeroteca. A ver si hacemos un si hace, ok, aquí, bueno, que tienes, bueno, tienes todo, tienes proceso, tiene hasta el Ola, también arqueología, live, no sé, y de fútbol, porque... Sí, mira, quiero permitirme nomás un instante por mostrarles, por ejemplo, esta revista, que se llama Revista de América, es alusiva a la boda de María Félix y Jorge Negrete. Esto fue el día 18 de octubre de 1952 en la finca de Tlalpan de ella, que era, el nombre es Catipatui. Lamentablemente este matrimonio duró un poco menos de 14 meses, porque Jorge Negrete falleció en Los Ángeles. ¿Quién hasta aquí ya son? Sí, el día 5 de diciembre de 1953. Esta otra, por ejemplo, de cuando estaba en el poder en Argentina, Juan Domingo Perón. Aquí hay otras revistas. ¿Revista de América dónde se publicaba? En la Ciudad de México. ¿Sí? Sí, okay. Sí. Esta la publicaba el abuelo de Guillermo Ortega Ruiz. Ok. Que se llama Gregorio Ortega. Esta fue México al día. Pues aquí se ve una muy joven Ava Gardner, por ejemplo. Aquí está otro ejemplar con Lana Turner. Está otro ejemplar con Grace Kelly cuando era soltera, antes de casarse con el príncipe reinero de Mónaco. Sarita Montiel, en su estancia en México, en los años 50. Y bueno, hay muchísimas más, está toda la colección aquí. Aquí, por ejemplo,
está la colección de Life en español. Estas sí se las quiero comentar, por favor. Es Hemingway. Sí, porque en esta revista es donde se publicó por vez primera El viejo y el mar. Es cuando Hemingway vende los derechos a Life. Esta fecha, 30 de marzo de 1953, es solamente como referencia, porque él ese año ganó el premio Pulitzer. Al siguiente año es cuando él ganó el premio Nobel de literatura, y este año, repito, 53, lo ganó Winston Churchill, el estadista inglés, el premio Nobel. Sí. Pero aquí es donde está. Pues aquí incluso lo dice. El viejo y el mar. Sí, el viejo y el mar, sí. No, aquí está la novela completa en esta edición de Hemingway. ¿Sí? Aide, gracias por entrar. Buenas tardes. No sé si alguien quiera preguntar algo en particular. Juan Moisés Anaya te pregunta si eres familiar de Fernando Salmerón. No lo conozco. Ok. Lo que pasa es que mi rama es muy amplia. Y a muchos no los conozco. Porque de parte de mi padre fueron 11 hermanos, por parte de mi madre 11 hermanos. No, pues sí. No lo conozco. Es posible que haya un parentesco, pero no podría yo. Bueno, esta revista es cuando muere Marilyn Monroe. No quiero entrar en la polémica de la circunstancia, que si fue suicidio o crimen, ¿no? Pero fue un número especial dedicado a Marilyn Monroe de septiembre, porque ella muere la madrugada del día domingo 5 de agosto de 1952. 62. Ahí es. Sí, fue 15 días después. Exactamente, sí. Y así por el estilo, aquí pues hay muchos ejemplares. Esta fue la portada de Melina Mercury, la griega, la que protagonizó Nunca en Domingo. La canción hasta la fecha se sigue dando, pero aquí está presente en una de las escenas. La revista que nos decías hace un rato reconstruye la de la Unión Soviética, ¿las tienes? ¿El proceso también? Claro, sí, por supuesto. Mira aquí, la URSS. Para ella que aquí está, mira, por ejemplo, la de la URSS. ¿De qué año data? Es del 15 de octubre de 1968. Fíjate. Sí. Ahora, en cuanto a cómics, están por aquí. Bueno, también tienes esta serie del balón, ¿no? Sí, de fútbol soccer. Exactamente, sí. Pues aquí, como pueden ver, hay pues una cantidad de la familia Burrón que ya mencioné hace rato, de don Gabriel Vargas. Son los originales en otro tamaño. La historia de la familia Burrón fue la siguiente. Él tuvo un personaje originalmente que se llamó Gilemón Metralla, y él escribía para don José García Balseca en lo que después fue El Sol de México, la cadena de los soles. La OEM. Sí, lo que fue la cadena originalmente García Balseca. Este personaje después publicó un personaje que se llama Pepín, después Paquito, y como dice el título, Paquito presenta a la familia Burrón. Pues son una cantidad amplia de ejemplares. Sí. Está. ¿Cómo, yo te quería preguntar, cómo logras estas colecciones? ¿Cómo las vas adquiriendo? Bueno, conozco en primer lugar a muchos anticuarios. Y en muchos casos, porque en su momento, aún siendo niño, joven, o en la edad adulta que tengo, las he comprado en el momento. Yo tengo el hábito que si algo me interesa, sea libro, sea revista, o algo equivalente, suplemento, o algo informativo, no importando el precio, lo compro porque tal vez no lo vuelva a ver si no lo hago. Tú me comentabas el otro día de cuando tenías el número 1 de balón, que eras muy joven y que llegó un niño a tu casa. ¿Nos puedes mostrar, nos puedes contar rápidamente la anécdota? Claro, porque ¿cuánto tiempo transcurrió para volver a conseguir tu ese? O sea, quedó en tu memoria y quedó en... Sí, es que en mi casa pasaba mucha gente en la Semana Santa que iban para Acapulco. Mi casa estaba en Chilpancingo y una niña me lo rompió. Pasaron 30 años para que yo pudiera encontrarla, comprarla y tenerla aquí nuevamente.
Sí, 30 ¿Y en años. dónde encontraste la revista? Fue con un señor que tenía un local en la colonia Santa María, pero muy descuidado, de tal manera que entre otro amigo periodista, Paco Calzada, señor Ortega y yo, no podíamos levantar la cortina oxidada, ¿no? De un descuido terrible. Sí. El señor pues, no le ponía atención, pero cuando entramos, alcanzó a prender un foquito muy tenue y me dijo con mucho orgullo que en un baúl que estaba ahí estaba ese ejemplar. Yo no dije nada por estrategia, pero compré otras cosas para tener un despiste. Ajá. Y ya al final me interesa lo que tiene usted adentro. Dice, pero está muy pesado. Entonces mi amigo, que era muy metiche, valga la expresión, levantó rápidamente y levantó la tapa del cofre y ahí estaban. Es más, la tenía una carpeta de piel como algo emblemático y sí me la vendió. Sí. Y si lo tienes aquí todavía, sí. Sí, aquí está. Lo que pasa es que, mira, aquí hay también revistas, por ejemplo. Bueno, aquí interrumpo un poco porque esto lo edité en Excelsior. Esto lo dirigí, esto fue sobre la Segunda Guerra Mundial. Aquí está pues, el general MacArthur. Esta publicación incluso me permitió que me llamara al teléfono del periódico el capitán Miguel Moreno Riola. Él fue el comandante del Escuadrón 201. Entonces tuve el gusto de conocerlo, de poder platicar, porque él conoció a MacArthur, incluso en Filipinas. Vaya. Sí, entonces pues aquí pues hay una serie después sobre el 68. Mira, aquí me quiero detener, si me permite, por favor, porque vamos a hacer una pequeña amalgama de fotografía. Ok, me están preguntando también. Sí, dice aquí, gusto. Maravillosa biblioteca, gracias por compartirnos tanto, es de Aide. Sí, y María nos pregunta, ¿visita librerías de viejo o tiene algún proveedor que le consigue los libros? ¿Nos puede contar un poco sobre ese mercado de libros antiguos? Ese mercado lo conozco muy bien. Los que están en la calle de Donceles y actualmente ya en la parte sur de la ciudad, en Real de Quevedo, en Copilco, aquí cerca donde está el Metro Eugenia, son 3 hermanas, 9 hermanos originalmente, más que ya falleció una, Silvia, que estaba en Álvaro Obregón, la librería A Través del Espejo. Lamentablemente esas librerías, ya lo que ofrecen actualmente, carece completamente de calidad y en mal estado, con precios demasiado altos. Yo compré mucho ahí, de hecho conozco a todos, a Juan, a Leonardo, al mayor que es Ubaldo, porque fue el nombre también del papá de ellos. El papá de ellos empezó en la colonia de Doctores, en la calle Doctor Bernard, y también en la Lagunilla los domingos. Pero donde compré más fue en La Jimena, don José Medina, que estuvo originalmente en las calles de Uruguay, entre Bolívar y lo que era San Juan de Letrán, que es ahora Eje Central, después se fue a Casa de Tlalpan. Pero también en esta búsqueda, yo iba a colonias que no importaba pues, ni la distancia ni el riesgo, por ejemplo, la Agrícola Oriental o la Santa María Rivera, en esa búsqueda de encontrar siempre algún material que fuera de mi gusto y sobre todo que pudiera yo ir configurando una hemeroteca que nunca planeé tampoco el crecimiento que llegó a tener, debo decirlo. Pero sí quisiera, si me pienso un instante solamente, no hago nada. Bueno, yo quería, no sé si quieran alguna otra pregunta de aquí de la hemeroteca, si no ya nos vamos. Sí, mira, aquí está lo de... Sí, más quiero hacer okay. Una explicación de mayor cobertura. Como pueden ver, bueno, no sé si alcance a ver el título. Aquel 1968 deslinde en la historia moderna. Sí. Bueno. Escrito por Jesús Almerón, historiador mexicano. Aquí en la parte inferior está una fotografía que fue tomada durante los Juegos Olímpicos del 68 con 3 atletas, 2 de ellos estadounidenses, que el que está en medio del podio es Tom Smith, que ganó la medalla de oro, y el que está en la parte, digamos, pues atrás de este atleta es John Carlos. Ellos ganaron la carrera de 200 por 400 metros. Pues debo decirles que la foto original es esta. Esta fue tomada por mi papá.
ver si Sí. alcanza a ver. Y además, días antes, mi papá desayunó con ellos en Villa Olímpica. Es una foto que está dedicada por ellos incluso. Están en los jardines de la Villa Olímpica. Mi papá es el señor que está de pie, porque él fue el director de la fototeca del comité organizador de los Juegos Olímpicos del 68, invitado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. De ahí hay un acervo enorme. Aquí, por ejemplo, pues está el récord que batió Bob Beamon del 8.90 en salto de longitud. Este récord duró más de 20 años. Y esta foto también significa para mí de mucho aprecio porque lo conocí. Es Jesse Owens. Él vino como invitado. Fue aquel atleta que en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín ganó 4 medallas de oro para el coraje de Hitler, que salió furioso del estadio. Porque él ganó la medalla de oro en 100 metros planos, la de oro en 200 metros planos, la de relevos en 400 por 200 y también la de oro en salto de longitud. Este fue Jesse Owens. Tuve el gusto de saludarlo, de haber platicado con él y con mucho gusto se las comparto. Ay, muchas gracias, Jesús. Bueno, aquí también debo decir antes que pasemos Aide levantó la mano, te quiere preguntar algo. Sí, con mucho gusto. Adelante, Sí, te escucho. Pues tengo muchas preguntas, ya no sé cuál elegir para... Creo que anda mal tú. ¿Te puedes mover tantito o seremos nosotros? ¿Puedes repetir las preguntas? Sí. Primero, esta imagen que acaba de mostrar, estas fotografías de las Olimpiadas del 68, usted tenía aproximadamente 13 años, ¿me equivoco? Sí, exactamente, sí. Pero como mi papá me podía seguir los pases, no solamente fui a Villa Olímpica, sino que fui a varios eventos al Estadio Olímpico. Ajá. Esta, por ejemplo, de Bob Beamon, yo estaba a 50 metros. Sí, sí. Algo estaba preguntando, ¿no, Aide? La pregunta es muy hermoso haber vivido eso a los 13 años, son emociones muy fuertes. Te friseaste, te congelaste, a ver. ¿Podrías moverte tantito, Aide? Porque creo que tu internet anda bajito. Voy a cambiar. ¿Escucha mejor? A ver, sí, a ver. Ya. Ok. Ahí va. Sí. Vive cuando tenía 13 años y posteriormente escribe un reportaje al respecto. ¿Involucró ahí las emociones que sintió o ya fue completamente objetivo el reportaje? ¿Qué influyó para escribir ese reportaje? Sí, fue muy objetivo porque no solamente abordo el tema olímpico, sino lo que fue el contexto del 68, porque independientemente de la tragedia mexicana del 2 de octubre, hubo movimientos en 23 universidades de todo el mundo, pero también hay que recordar que fue el año de la primavera de Praga, de la invasión soviética a Checoslovaquia. Fue el año también en que mataron a Martin Luther King, que ha sido Premio Nobel de la Paz. Es cuando en el mes de junio también matan el que estaba en campaña, a Robert Kennedy. Es decir, surge también una corriente en California que fueron los hippies, es decir, un movimiento contestatario que hasta la fecha, pues que quedan algunos vestigios. Y otro grupo en Holanda que lamentablemente no se le ha dado el valor que merecen, porque fue el primer grupo que propugnó en pro de la preservación del planeta y la ecología, que fueron los Probos de Ámsterdam. Ahí lo explico en este artículo precisamente. Pero este artículo fue escrito mucho después, ¿no? Cuando tenías 13 años, sí, posteriormente, ¿no? Claro, okay. Sí. Pero ya antes lo había abordado en la radio. Okay. Anteriormente, sí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces, algo nos ibas a mostrar. Sí, porque lo comentabas hace un momento. O sea, la colección, aquí está el primer ejemplar de la revista Proceso. Oh. Está fechada. ¿Sí se ve? Sí.
El, El el se- 6 de noviembre de 1976. Qué Y barbaridad. aquí está precisamente la de esta semana. Ajá. Desde entonces la tiene Sí, bien está completa, completa. sí, no falta una sola, sí. Aquí están Ahí están. los ejemplares, sí. Sí. No, pues sí. Digo, independientemente, bueno, de muchos personajes que colaboraron, que ya no viven, como Scherer, como Vicente Leñero, como Vicente Maza, García Márquez, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis. Pero todo ese testimonio está aquí, En estas revistas. preservado y guardado en esta hemeroteca. Así es. Bueno, pues ¿Pasamos? Vamos al otro. Vamos a la otra parte. Sí, mostrarles, por favor, y ya lo explico. Bueno, este también es parte de la hemeroteca y biblioteca Sí, también, está ¿verdad? Están un poco mezclados. Sí. Pero bueno, está también, como pueden ver, está muy bien, aparte muy bien ordenado. Bueno, lo que procuro, Alicia. Sí. Sí, bueno, ok. Bueno, aquí es información de fútbol, soccer, todo lo que está aquí. Aquí hay un lote amplio, pero en la planta baja hay mucho más sobre cine, todo esto que está aquí. Aquí también hay más sobre cine y biografías de actrices y actores. Aquí sobre música. Pues hay, no sé, por ejemplo, del tango, aunque abajo también hay más que son de otro tamaño. Aquí en este bloque son temas del estado de Guerrero, estos dos. Y ya los inferiores son de libros acerca de estados y ciudades de la República Mexicana. Aquí hay un pequeño bloque, porque hay muchos más en otras áreas, sobre la Grecia clásica y la Roma imperial. Aquí hay libros de historia en general, aquí de literatura. Aquí también hay una mezcla de diferentes publicaciones. Los que están en la parte superior son los originales de Cuadernos Americanos que fundó y dirigió Silva Gertz. Yo tuve el gusto de conocerlo, de tener pláticas con él en su casa. Vivía en Monte Líbano 120, en de Chapultepec. Aquí está pues un pequeño acervo de lo que publiqué en Excelsior, en estas ediciones. ¿Y de este lado? Aquí está, por ejemplo, la colección. Bueno, tiene la enciclopedia también, de México, a través de los siglos. Aquí está, la colección antigua. Debo decirles, porque ya lo mencioné hace rato, Revista de Revistas fue la primera revista que se editó en nuestro país en el año de 1910. Incluso, pues aquí se puede ver artísticamente las formidables portadas que hacía el gran caricaturista Ernesto García Cabral, apodado el Chango García Cabral, sí, aquí se alcanza a ver. Está lindo. Sí, todo esto es de Revista de Revistas. Allá estaba la competencia, que es el Universal Ilustrado. Aquí sobre partidos políticos de México. Aquí sobre la Guerra Civil Española. Aquí es una colección que editaron por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Yo fui amigo del general Riguero Bazán, y en esa época pude conseguir la colección completa porque eran libros que no estaban de venta al público, vamos. Aquí en esta parte es sobre el tema del petróleo. Como ya lo dije antes, yo trabajé en Pemex, pero sigo informado porque yo también he sido consultor energético dentro de las muchas te están levantando la mano. Sí, adelante, Moisés. Sí. Sí, en cuanto a fútbol, ¿cuáles son los tipos de libros que tiene? ¿Son de literatura, de historia, técnicos? Y la otra es de la historia de Roma. ¿Cuál es el libro que más le ha gustado de los que usted tiene? Los 4 tomos de la historia de Roma de Teodoro Mommsen, y también del mismo autor, El mundo de los Césares. Y de fútbol. Bueno, de fútbol se abarca los 3 enunciados que comentaste, pero básicamente es acerca de la historia de muchos clubes del mundo. Algunos incluso ya ni existen, porque también hay una colección de banderines
de equipos que tuvieron mucha presencia mundial. Puedo citar, por ejemplo, el Dukla de Checoslovaquia, que jugó en México en 2 pentagonales, el Partizan de Yugoslavia, que ya no existe el país, además, el Vasas de Hungría, el Honvéd de Hungría, que era un equipo donde jugó Puskás, que después fue al Real Madrid. Hay biografías, podemos estar la biografía de Alfredo Di Stéfano, la biografía de Pelé, la biografía de Johan Cruyff. Es más, me gustaría... Además, quiero decirles que Jesús, bueno, yo me enteré que también él, no, ustedes porque están más jóvenes, pero cuéntanos, Jesús. Sí. En tu concurso de los 64,000. Ah, sí, participé. Participaste, sí, ¿no? Con el tema de fútbol. Exactamente, sí, fue una pregunta muy rara que la voy a comentar ante ustedes, si me permiten. Era Pedro Ferriz el conductor en aquella época, y la pregunta final de los 64,000 fue: ¿quién fue el jugador que, vistiendo 2 camisetas de país evidentemente diferentes, jugó 2 finales de Copas del Mundo? Sí, una pregunta realmente un poco difícil, no capciosa, más bien difícil. Entonces sí tenía yo el dato, que fue Luis Monti, que en 1930 jugó con la selección de Argentina, que fue su país de origen, y después en 1934 jugó la final con la selección de Italia, que los entrenaba Vittorio Pozzo. Por cierto, el capitán de ese plantel fue Giuseppe Meazza, cuyo nombre lleva el estadio del Inter de Milán. Es muy curioso, porque cuando juega el Milán se llama San Siro el estadio. Cuando juega el Inter se llama Giuseppe Meazza, en honor a aquel jugador capitán de ese plantel. Y ya para concluir nomás con el dato, debo decir que la noche anterior a la final, en el hotel donde estaban concentrados en Roma el plantel de Italia, llegó un telegrama de Mussolini que decía vencer o morir. Ustedes sabrán. Ay. ¿Cómo salieron a ganar? Claro, claro. Me está preguntando Yola que cómo controlas el polvo y los bichos, porque son alérgenos comunes en los libros. Sí, bueno, en primer lugar, eso lo hago personalmente. Eso jamás lo delego. La casa la ventilo todos los días, porque son ventanas que dan al jardín, puertas, y personalmente tomo por bloques con franelas muy suaves y limpias a la vez, porque, bueno, no hay aspiradores ahora para libros, aspiradoras pequeñas, pero yo prefiero la parte convencional. Insisto, lo hago personalmente, porque también para mí es un acto de disfrutar el hecho de poder tener esa limpieza, porque luego me reencuentro algún tema que años no había leído. Ahí te quedas. Y me quedo un buen tiempo, por supuesto. Más quería comentar, para redondear la pregunta, es la biografía de Alfredo Di Stéfano. Se llama Gracias Vieja, porque le hace un homenaje a la pelota. O sea, su vieja no es su esposa, es la pelota. Qué bien. Sí, aquí está, por ejemplo, también la biografía que escribió Johan Cruyff. También, pues, ya, lamentablemente pues, ya falleció. Sí. Se llama Me gusta el fútbol. Y así por el estilo hay biografías, repito, historias de grandes equipos de la historia del fútbol, de muchas épocas además, porque hay libros de los años 20, los años 30, sobre todo de Argentina, porque en México pues, la industria editorial de esa época estaba todavía muy rezagada. Pero si alguna otra pregunta... ¿Alguna otra pregunta? Adelante ya. Vamos a ir bajando porque ya... Aquí nomás por último. Ok. Bueno, aquí, de tu forma de cómo... Aquí todavía tengo pendientes, como pueden ver, pues, si bien no es un caos, pero debo dedicarle 2 o 3 días para poner en orden todo. Hay revistas, hay fotografías, hay documentos, y bueno, aspectos también, por ejemplo, este marco es también de los Juegos Olímpicos del 68, son emblemas metálicos de países que participan. Bueno, este ya no existe, pues era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Entonces, pues hay muchos recuerdos. Tengo también, por ejemplo, el bastón de hockey sobre pasto del equipo de la India, que ganó la medalla de oro, nomás que está en otro espacio de la casa. Esto fue
el programa oficial de los Juegos del 68. Pero como siempre he sido muy acucioso en estas cosas, por no decir metiche, yo aproveché para que me firmaran aquí. En la Villa Olímpica, muchos aquí se puede ver, por ejemplo, de Polonia, se puede ver de Corea, se puede ver de Bulgaria. Sí. En fin, hay un acervo sinceramente amplio. Sí, sí, sí. Este es un libro que yo escribí. Se llama Régimen Presidencial Mexicano y Coyuntura Política Actual. Y bueno, pues tengo una obra publicada que abarca un poco más de 1000 artículos en medios nacionales y extranjeros. Incluso, bueno, ya vamos para que nos bajemos ahorita. Ajá. Quiero mostrar. Esta es una página que pues, me dedicaron el periódico El Universal de Caracas. Es de fecha domingo 21 de noviembre de 1993. Fue precisamente con motivo del 25 aniversario del asiento de Kennedy y toda esta página es un artículo mío que se llama El signo trágico de los Kennedy. Y como pues tengo del Clarín de Argentina, por ejemplo, del Mercurio de Chile, del Comercio de Lima, que por cierto es el más antiguo de América. Ese se fundó en 1837. Bueno, vamos. Y aquí en la mesa tienes algo que pusiste en particular. Son libros que he comprado recientemente. Ah, ok. En esta mesa te refieres. Ajá, estos. Bueno, mira, son algunos libros también que tienen alguna peculiaridad. Todos ellos son del siglo antepasado. Por ejemplo, se llama América y sus mujeres. Vamos a verla. Me pregunta también ¿Sí? Ligia que si la biblioteca contiene libros de arte. Sí, sí, bastantes. Que sí. nos María quiere que nos enseñes tu área de literatura y Yola nos pregunta que qué opinas de prestar libros. Bueno, prestar libros voy a contestar con una frase que tenía a la entrada Alfonso Reyes. No es mi caso, eso lo escribió don Alfonso. Decía, en esta biblioteca no se prestan libros porque fue hecha de libros prestados. Yo lo que hago es regalar libros. O sea, compro el libro y lo regalo. Porque sí he tenido la experiencia, se los confieso abiertamente, que he prestado libros que jamás han vuelto. Pero lo peor del caso es que tampoco los he podido conseguir porque quedaron agotados, quedaron descatalogados. Pero sí, con mucho gusto, digo, quien viene aquí porque han estado grupos o personas en que yo he asesorado varias tesis, por ejemplo, o ciertas ediciones, sí, el uso de la biblioteca, por supuesto que se comparte, eso desde luego, se los digo de una manera muy firme, de una manera muy franca y muy sincera. Y bueno, el área de libros de literatura, tu área de literatura y tu área de arte. Bueno, lo que pasa es que por el tamaño tendría que traerlo porque son libros muy, muy grandes. Pero sí, ya estamos casi llegando al final, ¿sí? Por ejemplo, esta enciclopedia de las Bellas Artes es de lo mejor que se ha publicado. Y por ejemplo, podemos ver acerca de la pintura barroca. Este título. Es decir, toda esta parte que tienes aquí sí, podría considerarse sí, por supuesto, claro. Sí, todo esto de arte, libros de arte. Aquí está la pintura renacentista. Sí, hay bastantes. ¿Y literatura? ¿Dónde tienes tu área de literatura? Está en la planta alta. Que es por allá. Toda esta parte también que está aquí son libros de arte. Voy a sacar uno al azar, sin pensarlo mucho. Pues aquí está una biografía de Rubens, por ejemplo, ¿no? Pero toda esta área es de arte. Básicamente de pintura en un 90%, un 10% de escultura. Okay. Sí. Pero sí hay. Nunca los he contado ni en promedio, pero deben ser como unos
300 libros sobre arte, más o menos. Ok. Sí, más o menos. Sí. Sí, es algo que también me motiva. ¿Y de literatura qué tienes? ¿Cuáles son tus autores preferidos? No, ya lo dije hace rato, Claudio Magris, por ejemplo, sí. Javier Marías, Rosa Montero. Sí. Sí. Más contemporáneos ellos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? De filosofía. Gracias por qué opina de prestar libros, gracias por compartir tu biblioteca. Y de filosofía. Bueno, en primer lugar está aquí las obras completas de Ortega y Gasset. Solo que también hay sí. Esta parte, sí, ¿no? La parte de los 12 tomos rojos. Ok. Pero aparte también hay muchos volúmenes desde los presocráticos. Es decir, estamos hablando del siglo de Pericles, que es realmente el punto inicial de la filosofía de Occidente, de la filosofía del mundo heleno, porque el tema y el nombre de Grecia no existía, era la Hélade, de ahí proviene del término de helenos. Lo de Grecia es más reciente, pero en ese siglo de Pericles es muy conocido aquel grupo, aquella pléyade de filósofos, juristas y sabios sobre todo, que fueron, insisto, los 7 sabios de Grecia, tales de Mileto, Solón, Bías, Quilón, Pítaco, Cleóbulo y Periandro. Después sigue la corriente de Anaxímenes, Anaximandro, hasta llegar a Sócrates, a Platón su discípulo, el discípulo de Platón, Aristóteles. Ya después Anaxágoras, entre otros también. Pero también, bueno, hay temas de filosofía más recientes, ¿no? Por ejemplo, los de Gregorio Marañón, que fue médico, historiador y filósofo. El propio Sabater también es filósofo. Esta área donde está tu comedor, ¿qué tipo de libros son? Aquí hay muchos acerca de la Segunda Guerra Mundial. A ver, voy a encender. O sea, el tema de la Segunda Guerra Mundial es uno de los que más te gusta, por lo que veo. Bueno, hace rato que hablaban también de literatura. Debo decir que aquí hay 5 tomos también de lo mejor de literatura en nuestro idioma. Okay. Lamentablemente esta editorial, que fue Ramón Sopena, ya no existe, pero bueno, en esta biblioteca sí quedaron muchos ejemplares editados por esta casa editorial en Madrid. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quieran, dice, gracias por compartir este legado tan importante y valioso. ¿Qué te inspira a continuar con este proyecto? También levantó la mano y ahorita. Bueno, lo que me inspira fundamentalmente es, en primer término, mi país. México, no es de ahora, tiene ya varias décadas, no está en el rumbo adecuado. Y si está en mi alcance contribuir, aunque sea de manera mínima, para poder esclarecer gran parte del contenido del saber, eso me motiva muchísimo, por supuesto. Por otro lado también, y aquí me abrogo por un instante aquella frase de Zenón, que creó la escuela de los estoicos, que él citaba, que la auténtica felicidad se encontraba en la sabiduría. Yo no pretendo ser sabio, se los digo. Estoy solamente tomando una frase de Zenón. Y me motiva también el hecho de que si esto lo empecé en la niñez, ¿por qué no seguirlo cultivando, disfrutando y compartiendo con ustedes como es esta tarde tan grata? Ay, muchas gracias, Jesús. Adelante, Aide. Bueno, retomando ahorita la niñez, la literatura y algunos títulos que mencionó, tendría yo alrededor de 7 años y me acuerdo mucho porque fue un parteaguas que cambiamos de ciudad para vivir. Entonces yo no tenía amiguitos y fue cuando empecé a leer. Y en casa antes se vendían los libros pues por enciclopedias y llegaban a la casa de uno a vender enciclopedias. Sí.
Y entre tantas que mis padres compraron, había uno de una editorial Cumbres. Sí. Ese editorial Cumbres tenía títulos como María de Jorge Isaacs, Quo Vadis, Miguel Strogoff de Julio Verne, Los últimos días de Pompeya y una cantidad de títulos. Ese tipo de colecciones. ¿Tiene usted ese tipo de enciclopedias? Sí, porque también en mi casa se compraba, como bien lo comentas, a través de agentes viajeros que andaban de puerta en puerta. Entonces mi papá compró dos. Compró el diccionario enciclopédico Espasa Calpe, abreviado, y compró también el libro de oro de los niños. Ya posteriormente compré varios de la editorial Grolier, que eran de ese perfil que estás comentando. Pero sí, sí existen aquí también, de esa época, por supuesto. Ay, qué bonito. Muchas Bueno, gracias. gracias. Al contrario. Dice, valiosa biblioteca, gracias por mostrarla, nos está diciendo Ligia. Con mucho gusto. Y bueno, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Y ya para cerrar, lo que tú quieras. Ah, bueno, Citlali. Citlali, adelante, amiga. Bueno, como dije desde el principio, qué maravilla hablar esto de los libros, porque a mí me remonta también absolutamente a mi vida y me sorprende la cantidad de momentos comunes que compartimos en esta charla. Yo desgraciadamente estoy trabajando y bueno, nada más estoy escuchando. Me quedo con 3 momentos interesantes, importantes, que escuché en esta charla. Primero, que tenemos que abocarnos a buscar siempre la verdad, que siempre, siempre, siempre ha sido tan sesgada por los intereses de quienes nos proporcionan las noticias y esas verdades a medias o verdades que no siempre son verdades. Me parece muy interesante, ¿no? Este planteamiento de que siempre tenemos que buscar la verdad en diferentes fuentes y no quedarnos a medias, sobre todo la gente que queremos escribir, hay que profundizar. Otro momento que me parece también muy interesante es cuando menciona que leer se lee por vicio. Es cierto, yo creo que la lectura es un vicio, o por lo menos debería de ser un vicio que fomentáramos. Pero no nada más me creo yo que leer sea un vicio, sino también coleccionar libros. Lo tengo muy presente porque durante toda mi vida lo vi, primero con mis tíos, después con mis hermanos mayores, que incursionaban efectivamente en las librerías de libros viejos, sobre todo del centro de la ciudad, a buscar esos tesoros, ¿no? Uno de mis hermanos en una ocasión llegó muy contento porque había encontrado un libro que estaba ilustrado a mano por monjes, unos dibujos hermosísimos. En otra ocasión, un libro autografiado por Benito Juárez. Entonces, encontraban tesoros en esas incursiones a esas librerías. Y otro de los momentos que yo me parece interesante es cómo limpiar los libros para evitar efectivamente los bichos y efectivamente el polvo. Para mí siempre ha sido una maravilla abrir un libro por su olor, sobre todo los libros viejos, sí. Las páginas amarillentas. Ese olor de libro viejo para mí siempre me ha remontado a toda mi infancia, a toda mi vida, el placer que precedía a la lectura era el olor al libro viejo. Yo ahora, bueno, yo tengo un marido que también es absolutamente vicioso de traer libros y revistas y cada vez que sale trae, y trae el Nexos, y trae las letras libres, y trae todas las revistas posibles que se puedan leer, sobre todo si son de ensayos o de literatura. Pero yo los libros aquí en la casa los limpio también con una franela
Sí. Y eso a mí me causa mucha maravilla, ¿no? Esos momentos comunes. Solamente que yo les pongo crema para madera porque el olor ahuyenta a los animales. Entonces, pues realmente he disfrutado esta charla y la agradezco absolutamente, ¿eh? Yo digo, desgraciadamente estoy aquí en el negocio y bueno, no, pero estoy escuchando y realmente lo he disfrutado. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y espero que no sea una fecha lejana en que podamos departir personalmente esta charla y muchas más. Les agradezco su atención y siempre estaré dispuesto también a compartir y escucharlas con mi mejor agrado. Moisés también levantó la mano Sí. y antes quiero decirte que Aide te escribe diciéndote muchísimas gracias, licenciado Jesús, por su generosidad al mostrarnos un espacio tan íntimo. Gracias, Alicia, por llevarnos a este lugar que debe ser algo parecido al paraíso. Bueno, como decía Qué Borges, lindo. ¿no? Una frase de él Sí. muy adecuada, que decía que para él el paraíso pues era una biblioteca, ¿no? Muy bien, muy Gracias. bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Moisés. Bueno, pues nuevamente encantado por este recorrido en su biblioteca personal y pues me hizo recordar algunas imágenes, sobre todo porque yo trabajé en librerías de viejo, en el Callejón de los Milagros y en Laberinto y confirmo lo que usted nos Qué ha bueno. dicho, ¿no? Han bajado su calidad Sí. y también además esta última parte porque pues yo estudié filosofía y la licenciatura y la maestría, entonces esto que nos ha comentado pues sí me llega, sobre todo lo de la verdad y esta búsqueda de la lectura. Y por último, pues lo del fútbol, ¿no? Porque justamente otro de mis vicios pues, es la lectura y el fútbol. Sí. Y pues me interesa la historia del mismo deporte, ¿no? Entonces, pues yo maravillado, ¿no? Con esto que usted nos ha comentado en estos, pues tres gustos, ¿no? Que he encontrado con usted, ¿no? La lectura, los libros de viejo, la filosofía y el fútbol. Y pues encantado y pues mi más grande admiración, ¿no, Jesús? Gracias. Yo nomás quiero hacer un breve comentario en lo último que comentas. Por el rigor del tiempo que tenemos que ser muy puntuales en eso. Aquí hay más de 2.000 ejemplares de la revista El Gráfico de Argentina, que fue la primera revista deportiva del mundo. Esta se creó el día 30 de mayo de 1919 y lamentablemente desapareció cuando faltaba un año para cumplir su centenario, es decir, en el 2018. Lo que pasa es que en la Editorial Atlántida es donde se edita esta revista. Tengo amigos, incluso uno de ellos radicó en México, y me la enviaban puntualmente, pero también tengo de los años 30, de aquella época, pues de los 5 grandes de Argentina, ¿no? De River Plate, de Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, que por cierto San Lorenzo es el equipo del Papa Francisco, él tiene su credencial de San Lorenzo de Almagro, aparte el Independiente y el Racing, y ya nomás termino con esto. En esa cultura argentina que hay por el fútbol hay una vinculación intelectual también, porque hay otro equipo de mucha tradición que es el Vélez Sarsfield. Mucha gente no lo sabe, no sé si estás enterado, pero ahorita lo comparto. Fue en honor de un abogado, Dalmacio Vélez Sarsfield, que fue el autor del Código Civil Argentino y del Código de Comercio Argentino que están vigentes. Y en honor de él, en esa cancha, en el año 1923, sin ser profesional, jugó el actor mexicano Arturo de Córdoba, porque él pasó su niñez en Argentina y fue además el primer estadio que tuvo iluminación para sus respectivos juegos nocturnos. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, pues nos está dando las gracias también María. Y bueno, ahora sí que despídete, Jesús. Estamos a punto de... Y me quiero ir, les voy a decir por qué. Porque está a punto de terminarse también la batería y ya casi no traigo. Entonces, igual podemos conectarla y nada más. Sí, bueno, quiero decirles que esta tarde de este miércoles 12 de octubre de 2022 ha sido muy gratificante. La tendré en la memoria, pero además en una memoria muy gratificante, pero también con mi mayor anhelo de que nos volvamos a ver
volvamos a dialogar y agradecer sobre todo sus comentarios tan amables que, insisto, me motivan y me motivarán más para continuar en este sendero. Gracias por todo, un abrazo con mucho afecto. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, si ya no tienen nada que comentar, ya ahí también dice Ligia que motiva mucho a ella el estar aquí. ¿Sí? Gracias. Bueno, no sé si quieran comentar algo y si no, pues nos estamos despidiendo. Yo en verdad infinitamente agradezco que estén aquí y bueno, la idea era esta, precisamente pasar una tarde con Jesús y que nos explicara su acervo y este maravilloso lugar que tiene como una casa biblioteca. Sí, Sí, ¿verdad? Una sí, casa biblioteca. Exactamente. Bueno. Sí, además cuando la compré fue con ese propósito. Ajá. O sea, el diseño está adecuado para eso. Sí. Bueno, Sí. pues ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa nos estamos hablando. Moisés, muchas gracias por estar. Al contrario, gracias por la invitación para todos y pues encantado. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Bye. Gracias, Alice. Gracias, Jesús. Oye, Alice, ¿es la biblioteca o la casa come libros? Está impresionante. Sí, en verdad yo no conozco, yo creo que tú no comes, Jesús. No veo dónde está la cocina. No hay mesa, es de libros también. Sí, yo creo que como sopa de letras. Me está ayudando Bruno. Ajá. Este es el paso del alma. Ándale, sí, correcto. Bueno, cuídense, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias.